Nacida en la tierra del buen sol, egresada del Colegio Central Universitario Mariano Moreno Promoción 94, uno de los colegios universitarios de su San Juan natal, donde se crió en una familia de formación peronista, preocupada por el pensamiento nacional. Fue una de las columnas vertebrales en los debates por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Seguramente sus argumentaciones férreas en estos debates no quedarán olvidados. Señoras y señores, con ustedes, Graciana Peñafort Colombi. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, como suele ocurrir en estos tiempos, de alguna manera empezaste a ser muy conocida a través de la televisión, en circunstancias que no imaginabas, ¿o sí? No, para nada. La verdad, yo soy abogada. Me pasó que en un caso con mucha repercusión mediática, aparte porque trataba sobre medios, llegamos a una audiencia y la verdad es que toda mi comodidad del perfil bajo se esfumó en el mismo momento que ganamos la ley. Igual acepto el canje, pero... Fue como un reality, ¿no? Esa discusión que tuviste con el abogado del Grupo Clarín. ¿Cuál es el nombre del pelirrojo? Damián Casino. Bueno, porque de pronto ahí se marcó claramente una suerte de antagonismo, y de antagonismo dentro de un debate, como debe ser en el marco del funcionamiento de las leyes, pero fue un duelo. Mira, vos sabés que a mí me llamó la atención, yo cuando salí, al otro día me dieron el video y no me animé a verlo, porque tenía mucho miedo de haberme equivocado en algo, y digo, de acá hasta que salga la sentencia voy a tener pesadillas, no voy a poder dormir pensando que por ese error que no sabía si había o no cometido, íbamos a perder el juicio, y la verdad que era algo muy importante, no solo para mí, sino para un montón de gente. Y lo vi mucho tiempo después porque entre que fue la audiencia y salió el fallo, la gente me decía cosas tan lindas que decía, que nada, que de lo que veo va a ser mejor de lo que me dice la gente. Hasta que en marzo del año siguiente, casi un año después, un día mi novia me dijo, es un papelón que no lo hayas visto. A mí me pasa también que a veces no me gusta mucho, por la misma razón, o sea, el sentido autocrítico. Claro, porque uno es un verdugo de uno mismo. Sí. Y cuando lo vi, lo que primero me pareció, ¿sabes qué? ¿Viste las viejas películas de abogados, de juicios? Donde era bastante notorio quienes estaban ahí, creo que el Estado estaba ahí desde una posición muy consolidada, y los otros eran unos señores muy oscuros, incluso si vos ves hasta los atuendos muy serios, muy oscuros, y que no tenían argumentos. Y lo otro que me pasó realmente, que esto tiene que ver con la audiencia en sí misma, es que yo creo que pasó un poco lo que pretende la ley de medios. Porque mira, la Corte Suprema no deja de ser el Estado, es uno de los poderes del Estado. Y vos ahí podías ver la edición que te iban a hacer de esa audiencia, determinados canales, o la buena decisión que tomó la Corte, como el Estado, decir, nosotros lo transmitimos entero. El que quiera verlo entero puede verlo, el que quiera ver la edición puede editarlo. Y creo que ahí estuvo muy bien también Tristan Bauer, que lo hizo pasar entero, el día 1 y el día 2. Y eso, el no poder de edición hizo que la gente entendiera. Yo odio la expresión la gente, por cierto, pero creo que una cosa es discutir contra una señora que llora porque volver va a desaparecer, que es una consigna, una cosa re vacía. Y otra cosa es cuando alguien va y dice, esto viola mi libertad de expresión, y cuando la justicia, el Poder Judicial le pregunta, ¿y cómo lo viola? Te saca un balance. Complicado los derechos que se defienden con balances comerciales. Vos, te formaste como abogada. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad de Córdoba. Empecé estudiando en la Católica de San Juan. Luego vino la parte final de los 90, la facultad privada era realmente muy cara, entonces me fui a Córdoba a estudiar en la facultad, la histórica Facultad de Córdoba. Que es la más vieja, además, ¿no? Y aparte, para mí fue una experiencia, yo adoro esa facultad, yo me acuerdo mi emoción de sanjuanina,
pensando que los escalones del edificio viejo son de mármol y años, a centenares de años de estudiantes pasándolo, lo han gostado y lo han curvado. Yo decía, esto lo haber pisado Vélez Sarsfield. Yo estoy pisando, porque yo subí una de las últimas promociones que tuvo clases en el viejo edificio, en lo que hoy es monumento cultural, patrimonio cultural de los jesuitas. Claro. Incluso hay una cosa que es genial. Al lado está el Colegio del Monse, la facultad, y al lado está la vieja capilla de la Compañía de Jesús, que como no tenían arquitecto, lo único que tenían era el armador del buque que había viajado con ellos. Entonces el techo es el casco de un barco invertido. Qué genial. Porque era lo que sabía construir. Qué genial. No, a mí es hermoso. Aparte yo fui inmensamente feliz en la época universitaria, empecé a militar fuertemente ahí. Voy a hacer una confesión de porteño. Yo era muy joven, soy de esa generación, de aquella generación, de la generación de Néstor Kirchner, de Cristina, de la generación de tantos compañeros que no están. Mi papá dice que es la generación de las ausencias. De las ausencias, sí, es una generación diezmada, como la definió Néstor. Y yo viajaba como militante, viajaba mucho, y si hay algo que sentía cuando iba a Córdoba, también cuando iba a Tucumán, a los grandes centros universitarios, también lo sentí en San Juan, pero en San Juan era distinto. En los lugares donde estaban los centros universitarios, hoy hay muchas más universidades. Afortunadamente. Sí, y gratuitas, cosa que no valoramos muchas veces. Yo sentía una envidia de esos estudiantes que en lugar de vivir con papá y mamá, vivían en casas de estudiantes. Y que y que sentías los acentos de la patria, ¿no? El acento cuyano, el acento del noroeste, el acento cordobés, los acentos distintos de Córdoba, porque hay un acento de la Pampa Gringa. ¡Qué envidia me daba! ¿Sabes que tenés mucha razón? Yo tomé noción lo que era la Argentina en Córdoba con los compañeros de todos los lugares del mundo. Yo me acuerdo de tener compañeros desde Santa Cruz, Tierra del Fuego, hasta el norte. Y eso es una cosa increíble. Vos tomás noción de las realidades, ¿no? Lo que vos decís de los acentos, incluso de las diferencias. Entendés que los salteños son más formales, que el sur es más que la gente del sur tiende a ser más descontracturada. Igual, fue una experiencia. Los pueblos universitarios tienen una enorme riqueza y yo creo que por eso producen también muchas más cosas que solamente profesionales. Yo me acuerdo que tenía muchos amigos de provincianos, ¿no? Me acuerdo haber estado en San Juan. En San Juan tengo un recuerdo muy lindo, pero también fue la primera vez que me metieron preso, ¿no? Por suerte fue en el año 71 y no en el 77, claro. El 76. Pero me acuerdo que vinimos con un médico sanjuanino que había estudiado en Córdoba y que entré con él en tren a Buenos Aires y acompañé a un sanjuanino la primera vez que veía Buenos Aires. ¿Cómo fue tu mirada cuando llegaste a Buenos Aires? Mira, yo conocí a Buenos Aires por haber venido de viaje alguna vez con mis padres. La primera vez que llegué, la verdad venía entusiasmada por lo que venía a hacer. No reparé mucho en la ciudad y tenía como problemas muy urgentes donde viví. Llegué a trabajar. ¿Y cómo llegaste? ¿En avión? No, llegué en colectivo. En colectivo, porque no es lo mismo llegar en tren que llegar... Claro, llegué en colectivo. Aparte en tren no se llega ahora, todavía no. Se llegaba antes. Aparte yo acá tengo familia, entonces ya había... no reparé tanto en la ciudad. ¿Sabes cuando? Una vez que aparte yo vine acá provisoriamente, era una cosa que iba a estar un par de meses y me iba a volver a Córdoba. Y cuando me quedé, empecé a descubrir la ciudad. Y sabes que yo hay mañanas que me levanto y cuando voy camino al trabajo, yo paso por Avenida de Mayo, bajo muchas veces por Diagonal. Digo, la verdad que finalmente es un privilegio que te paguen por vivir en una ciudad tan bella. A mí Buenos Aires todavía me deslumbra, con sus sombras, sus marginalidades, pero aún así... Con su modo de vivir la política también. Totalmente. Con algunos taxistas que de pronto... yo con los taxistas tengo una relación, aparte yo soy de las que se enoja y se baja del taxi.
¿Cómo es eso? A ver. Y, por ejemplo, una vez me pasó, un día me bajo del aeropuerto, me tomo un taxi y vamos pasando por el costado del Retiro, volviendo del Aeroparque. Me dice, ¿ves esa villa? Eso es democracia. Y monté en cólera y le digo, ¿sabes qué? Me quedo acá. Sí, no, Y bajé valija y pedí otro taxi. No, no, la verdad es que... Así como hay muchísimos taxistas, obviamente que son gauchos, como nos gusta. Bueno, ahora hay un fenómeno que yo creo tiene que ver con estas nuevas políticas, que son los taxistas compañeros. Que te los encontrás, que aparte te sondean, porque para mí yo creo, mucha gente cree que el taxista es a priori facho. Yo creo que el problema es que muchos de los pasajeros de taxi son a priori facho, entonces hay como una identificación ahí de clase. No, pero ahora que entonces te sondean, o a mí me pasa por ahí que dicen, vos trabajás con... Sí, le digo, y la verdad es que es increíble porque las realidades que te van contando son curiosas. A mí algunos taxistas me divierten mucho, y hace poco me pasó algo insólito. Me subí a un taxi y le sentí un acento extrañísimo al conductor. Entonces me dio intriga. Y me debo haber tomado el único taxista ruso que hay en Capital Federal. Que aparte lleva 2 años, imagínate. Sí. Era muy extraño porque entre mi tonada sanjuanina para pronunciar determinados nombres y su castellano aprendido. 2 años acá, además, del ruso. Claro, la verdad, un fenómeno, fue increíble. Fue un sábado, me acuerdo y dije, esto ya por sí mismo es una gran anécdota. Bueno, en Nueva York eso es la norma, digamos, que el taxista sea hindú, ruso, bueno, de la última corriente migratoria. Mientras que acá aparte los taxistas de Nueva York son un capítulo... Acá el taxista clásico era hace unos años, antes de los últimos años... podía ser un arquitecto, podía ser un... Bueno, hay un chiste espectacular de un grupo que se llama Thelma y Nancy, que dice que ellos... que hacen humor peronista. Hacen humor peronista, kirchnerista. Pero están en ND Ateneo, si no me equivoco. Son excelentes. Pasemos el chivo porque son muy buenos. No, es que realmente son excelentes. Yo les tengo una estima personal, pero... Llegué a esa estima porque me parecieron talentosísimos. Y hay un sketch de las 2 señoras, Thelma y Nancy, donde una le comenta a otra, es terrible lo que han hecho estos Kirchner en la Argentina. ¿Qué? Y ahora, mirá, antes, hace 10 años, vos te tomabas un taxi y tenías con qué charlar, porque habían ingenieros, arquitectos, profesores de letra. Ahora te tomás y te quieren hablar de la realidad. Y siempre me pareció que ese es un humor muy representativo, que es cierto, ¿eh? Bueno, hablando de la realidad... Tu famoso alegato y tu posición cuando tuviste que trabajar en la... Porque estamos hablando, no es que defendiste la ley de medios, vos sos parte del equipo que diseña la nueva ley. Sí, yo formé parte del equipo y sigo formando. ¿Formás parte? Del equipo de Gabriel Mariotto, que fue quien empujó el proceso de reforma de la ley. ¿Y por qué te hago esta salvedad? Porque la ley era un deseo de un montón de personas. Digo, hablar de un equipo de reforma de la ley de radiodifusión, no mencionarlo a Damián Loretti, no mencionar a tantos compañeros, Gustavo Bulla, Luis Lázaro, hay un montón de compañeros que venían trabajando hace mucho. Cuando Gabriel Mariotto llega al Confer, al entonces Confer, yo me acuerdo, yo trabajaba en otro lado, me llama, me cuenta que la presidenta le ha dicho que empieza a trabajar y él me trataba de convencer y yo en un momento le digo, pará, estoy tratando de que te calles para decirte que sí. Porque era una de las deudas de la democracia, digo, quien ha trabajado temas de derechos humanos, o sea, la posibilidad, uno podía cambiar las constituciones en la Argentina, pero había 2 cosas en la Argentina que no se podían cambiar: la ley de radiodifusión de la dictadura y el Código Civil que distribuye la propiedad. Todo lo demás en la Argentina está dispuesto, y bueno, y lo vimos. Creo que las dos de las grandes peleas jurídicas que ha tenido este país ha sido la reforma de la ley de medios y la reforma del Código Civil. Que además han llevado a un tercer conflicto, y utilizo la palabra conflicto como de manera virtuosa. Yo creo que la realidad es conflicto por naturaleza, y cuando el conflicto no se elude aparece de manera tóxica. Cuando el conflicto se enfrenta, es lo mismo que hace el médico al tratar al paciente, ¿no? No, sin conflicto no habría movimiento, no te diría. Nada. Pero viste que están los que venden la idea de basta de conflictos. Bueno, pues mira, así hay una cosa genial, hay un artículo genial de Chantal Mouffe
que habla de la ficción del liberalismo respecto a la posibilidad de construcción de consensos perfectos. Sí, es Jauretche también hablaba yo parezco la viuda de Jauretche, pero ya lo asumo. Todos somos viudas de Jauretche. Viudas e hijos, pero no... Viuda e hijo. Vos salvo sos más hija. Fight, ¿viste? Las delicadezas. Yo sería un sobrino. Soy un sobrino de Jauretche. Bueno, con esta relación con Jauretche vamos a una pausa y seguimos Dale. hablando de conflictividad, de medios de comunicación, de la Dale. ley de medios y por sobre todo de Graciana Peñafort. La ley es más interesante. En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible inteligente de YPF, que combina máximo octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Bueno, estábamos hablando de la cuestión del asumir los conflictos, ¿no? Pero el tema de la ley de medios y el tema del Código Civil llevó a una tercer conflictividad, me parece, que tiene que ver con la misma concepción y el modo en que está instalada la justicia dentro de la estructura del Estado y del modelo mismo de aplicación de justicia. Lo que pasa es que la justicia... A ver, primero la justicia es una definición un tanto abstracta, es el Poder Judicial, que es una cosa concreta, real, y vinculado al sistema de gobierno, porque a veces hablar de la justicia parece divorciarlo del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. No, la justicia depende de la definición. A mí me gusta mucho aquella que dice no dañar a otro, dar a cada uno su derecho y vivir honestamente, pero más allá de esta definición, el Poder Judicial sí ha estado muy conflictuado por esta y otras normas, básicamente porque el Poder Judicial forma parte de lo que yo llamo el poder permanente. Yo creo que en Argentina hay dos tipos de poderes. Hay un poder mutable que puede ser extremadamente poderoso. ¿Plebiscitado? Plebiscitado o no, ¿eh? no. Porque yo creo, por ejemplo, que en algún momento los militares que no eran plebiscitados formaban parte de ese poder, pero también eran contingentes. Ajá. Y hay otro poder que es permanente, que tiene que ver con los dueños de los medios de producción, en la Argentina la tierra, históricamente, pero que además tiene que ver con las alianzas estratégicas que los dueños de los medios de producción han hecho con los que articulan la superestructura que sostiene ese sistema de distribución de propiedad. Dicho más fácil, me parece que la alianza entre medios y poder económico, la alianza entre medios y sectores eclesiásticos, la alianza entre medios y operadores judiciales y miembros del Poder Judicial es una alianza estratégica que tiene por objeto mantener un modelo de país. Y no es nuevo esto, ¿no? Porque no. prácticamente es parte de la historia argentina de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, ¿no? Yo lo pongo un poquito antes, inclusive. Yo creo que este sistema casi de casta de poder permanente es la generación del 80, es la consecuencia, a lo mejor no pensada, de lo que va a ser el proyecto de la generación del 80, a lo cual hay que sumarle después la historia del ingreso del neoliberalismo, de los proyectos que ponían a la Argentina en un lugar dentro del mundo, realmente de productora de materias primas, una Argentina no industrializada, y después lo que va a ser, creo sí, el neoliberalismo, donde ya no se va a preguntar, dice, la Argentina no tiene que producir, tiene que prestar servicios, es decir, un intangible que el precio te lo pone otro. En el medio hubo una cosa que no hubo en otros lugares de Latinoamérica y se nota, que fue Perón. Esa fue la gran diferencia. El peronismo, yo creo que la diferencia que tiene la Argentina con otros países de la región es que por acá pasó Perón. Y no es solo por la adhesión a un partido político, es por lo que significó. Mira, yo nunca me voy a olvidar cuando conocí los hoteles de Chapadmalal. Yo decía, claro, si lo que debe ser para el hijo
de un obrero, primero entender que él y su en 1946, que él y su papá tenían derecho a vacaciones, tomarse esas vacaciones, venir a estos hoteles, ver, o sea, es un quiebre de cabeza, o sea, Sí, era un... Perón aparece, yo creo que siempre a Perón hay que analizarlo en su época, ¿no? Y cuando uno lo analiza en su época, crece mucho más todavía, porque cuando uno piensa que el obrero argentino tiene una calidad de vida superior a la de los trabajadores norteamericanos y europeos, cuesta entenderlo esto, ¿no? No, pero aparte vos pensás lo que era el obrero argentino. Yo tengo una anécdota. ¿Viste el libro, el cuadro de Bernie, Los desempleados? Sí. Yo en mi cosa infantil siempre pensé que ese cuadro representaba el 17 de octubre. Me enteré muy de grande que no era el 17 de octubre, que Bernie no era peronista, pero en mi imaginario infantil, no sé por qué quedó en algún momento el cuadro. Bueno, pero vos lo ves, ese cuadro está pintado en el 39. Y vos ves, eso era... Sí, escuchar las letras de tango. Además, bueno, escuchar de la el década del 30, tango, claro. es decir, pero sobre todo, o cosas como Mi hijo el doctor, es decir, te pintaban un panorama de un mundo donde además había alguna posibilidad de ascenso, no para los sectores obreros, pero además era siempre como un esfuerzo individual. Por eso te mencioné Claro. Mi hijo el doctor. No existía la posibilidad de reconfigurar colectivamente a la sociedad. Entonces vos lo que podías hacer, ¿qué es lo que Jauretche, que a usted te gusta, también describe en el medio pelo? Es decir, es la cuestión aspiracional individual. Y lo que crea el peronismo, o lo que instaura el peronismo, no solo es la posibilidad de tener una vida mejor, creo que es la posibilidad de hacerlo colectivamente. Es decir, empieza a quebrar esos muros de contención, de diálogo entre distintos sectores. Volviendo a cuando te convoca Mariotto para trabajar en el armado, la redacción de la Ley de Medios Audiovisuales, además de tu formación de abogada, ¿tenías una formación en comunicación? En telecomunicaciones. A mí siempre me gustó el derecho público. Del área de derecho público, lo que más me gusta son los servicios públicos, y de hecho trabajaba en una entidad vinculada a servicios públicos, y lo que sabía era telecomunicaciones, o sea, telefonía básicamente, internet. A mí siempre me gustó mucho la tecnología porque la descubrí de grande. Más, yo todavía me acuerdo la primera vez que me conecté a internet, tenía 20 años, fue en el laboratorio de la Universidad de Córdoba, y mi sensación de haber sido el señor que descubrió el fuego, era yo descubriendo internet, no lo podía creer. Y me enamoré de las tecnologías. Digo, ¿cómo puede ser que yo, que estoy acá, pueda estar leyendo un diario de lejos, o viendo el catálogo de una biblioteca, esas cosas que hacías en la primitiva internet? Sí, mi generación, a mí también me cuesta creer que gran parte de mi vida, la mayor parte de mi vida, ha vivido sin internet. Es tremendo, ¿no? Pero aparte, la posibilidad de acceder, y de acceder además a bajo costo. Yo recuerdo el no poder leer determinadas cosas porque por ahí no tenía el dinero para comprarlas. Y internet te cambió eso. La posibilidad de comunicarte, de leer, leer los diarios. O sea, vos podés leer los diarios y enterarte qué pasa. Y podés leer 500 diarios, que a lo mejor si los tuvieras que comprar, mucho menos en un presupuesto de estudiante, es inviable. No, la verdad es que es increíble. Y me enamoré de las tecnologías. Me enamoré porque me dieron la sensación de que te ponían el mundo muy cerca. Por eso me especialicé en telecomunicaciones. Y después tuve que hacer un curso acelerado de radiodifusión, más específicamente, que ahí tuve, si querés, un privilegio enorme, que es trabajar alguien que no solo es brillante, sino que además es una de las personas más generosas que yo conozco, que es Damián Loretti, que la verdad que me abrió su casa, su amistad y su biblioteca. Y como toda nerd, la biblioteca no es menor, pero nada, la verdad es que fue un curso acelerado y después mucho trabajo fue. De la generación diezmada, yo recuerdo, yo estudiaba comunicación social en Lomas de Zamora en el año 75. Y bueno,
Lo primero que hizo, una de las medidas que hizo la dictadura en la universidad es cerrar las facultades. Como corresponde con las facultades de comunicación. Neutralizarlas, la de La Plata, la de Cine, La Plata. Bueno, en Córdoba era facultad y la convirtieron en una escuela que dependía de Derecho. Y claro, bueno, allí había, recuerdo, en el año 75 el debate, bueno, desde McLuhan en adelante, el estudio de fundamentalmente de la construcción de el tema de la hegemonía y del modo en que mediante la manipulación y monopolización de los medios de comunicación se pone en tela de juicio la viabilidad misma de la democracia, ¿no? Lo que de alguna manera Orwell supone va a consolidar el estalinismo es consolidado en realidad por el capitalismo y por la democracia liberal mediante la hegemonía de los medios monopólicos de la comunicación. Yo estoy casi convencida que derecha, izquierda, y estos son creaciones de la democracia liberal para afianzar su propia existencia, es decir, incluso hay versiones light que van en ese camino. Mira, yo creo que el tema de los medios está claro. Yo hace un rato utilizaba algunos elementos de Marx para explicar las alianzas estratégicas en la Argentina, y en la superestructura Marx pone las leyes, la moral, la religión, y yo creo que Marx no conocía los medios masivos de televisión, porque si no, indudablemente hubiesen estado como parte de una superestructura que pretende legitimar y definir una manera en que se distribuyen los recursos, los derechos en una sociedad. No me cabe duda que en ese sentido, de los primeros, aparte hay una diferencia de los medios que uno tiene, piensa en la Revolución Francesa, incluso pensás en Mariano Moreno, eran medios, si querés, mucho más honestos en términos de que su función era realmente ser articuladores del poder. Digo, Mitre hacía política y crea La Nación. Mariano Moreno, como una herramienta política. Pero honestamente asumida como una herramienta política. No pretenden ser periodismo independiente. No. El problema es que ese concepto que a mí me parece que es sano, que es una parte sana del concepto de la libertad de prensa, del liberalismo, después en esta cosa de la objetividad, de la pretendida objetividad, que yo siempre me hablan del periodista objetivo, le digo, miren, compañeros, vayan, lean la discusión entre Popper y Adorno, y la posibilidad que en las ciencias sociales haya una mirada objetiva. Digo, si alguno me trae la respuesta, yo les digo que puede haber periodismo independiente, objetivo. Yo creo que no. Cuando vos elegís informar de un partido de fútbol o el resultado deportivo, el hecho de violencia en la calle, ya estás tomando una posición respecto al hecho que informás. Entonces, me parece que lo que se generó fue como un divorcio entre la verdadera naturaleza del medio, que es una herramienta de información, pero también de formación política, y el discurso de esos medios, que ya pretendieron alejarse de su posibilidad de operar sobre la realidad y presentarse como si fueran incoloros, inodoros, insípidos, siempre simples mostradores de la realidad. Y yo creo que eso no funciona. Sí, no obstante, hay que reconocer que una de las mayores victorias que han tenido es de generar una idea, diría yo, en el medio de la pelea o de la batalla, como nos gusta llamarla, de que era precisamente una pelea entre el gobierno y el grupo económico, ¿no? Que es pareciera como, esto está instalado en muchos sectores, de que se están peleando dos y que los demás serían testigos de esa pelea sin que los afecte, cuando no es una pelea entre el gobierno y el monopolio, me parece. A ver, primero hay una cosa que a mí me causaba gracia cuando hablaban de la guerra. Digo, miren, la guerra es entre Estados. Y hasta donde yo sé, por grande que sea una empresa, todavía sigue siendo una empresa en un Estado. Pero más allá de eso, a mí me parece que la pelea no era entre el gobierno y un grupo económico. De hecho, en un momento era el Estado contra varios grupos económicos. Yo creo que era una pelea mucho más profunda. Yo creo que era una batalla claramente cultural, en la cual se estaba peleando la manera en que se muestra y no sé si se forma, pero al menos se otorgan los elementos para que se forme la opinión pública. Y en ese sentido lo que estaba peleando era un Estado que estaba diciendo
queremos correr el riesgo de la pluralidad, y un grupo de medios que decían, no, la pluralidad es algo nosotros que no nos conviene, porque a nosotros nos va muy bien con la poca pluralidad. Es decir, es el argumento que a mí no quiero volver, pero No, cuando podés volver porque de eso se trata. Igual, por lo menos en el tiempo que nos queda muy poco de este bloque. Bueno, ¿sabes qué? Yo pienso que es una de las preguntas que Clarín no puede contestar en la Corte. ¿Sí? Si esta ley afecta su libertad de expresión, ¿cómo hacen los grupos que son mucho más chicos que ustedes para tener libertad de expresión? Muy buena reflexión. Con esta inquietud nos vamos a un corte y seguimos conversando con Graciana Peñafort. Bueno, como muy bien definiste, la cuestión de medios de comunicación es uno de los temas centrales de la cultura, ¿no? Los temas centrales de la democracia. Y de los tiempos modernos, cuando es difícil pensar el mundo sin medios de comunicación, porque el mundo se ha ampliado mucho más de lo que nuestros propios pasos pueden ampliarlo. Yo pienso, hace 200 años, tu mundo era tu ciudad, tu barrio, mucho más no salías. Hoy sabemos perfectamente lo que está pasando en Palestina, lo que pasó ayer cuando se jugó el partido en otro país. O sea, el mundo se amplía, pero esa ampliación es, si se quiere, virtual. No es que vos estás ahí, lo ves. Es una comunicación en directo. Yo recuerdo, siendo muy jovencito, la Guerra de los 6 días, un hecho histórico, que las noticias yo esperaba la noche para leer el diario La Razón, qué estaba pasando, que por supuesto lo que leía era lo que había ocurrido 2 días antes y relatado parcialmente, ¿no? Mientras que en la actualidad uno recibe, bueno, hace mucho podemos verlo en directo en el momento que está ocurriendo. Totalmente. Y eso hace que terminás configurando un mapa del mundo en base a cosas que ves en directo, pero a veces me parece que no te das cuenta que esa cámara está puesta ahí por alguien. Un buen ejemplo de esto es que un partido de fútbol. Vos puedes poner la cámara en el arco y vas a ver un evento deportivo, y lo puedes poner en la barra brava y vas a ver un hecho de violencia social. Ahora, el partido es el mismo. Entonces, esta construcción del mundo no puede omitir que la parte del mundo que estás viendo, hay un ojo que está viendo por vos y que está mirando una parte del mundo, y la otra, la que no se muestra. De allí la pluralidad, y de ahí también el poder de los medios cuando se vuelven estructuras hegemónicas. Porque pasas de la opinión pública a la opinión publicada, y lo que la gente quiere, lo que la gente dice. Hay un candidato en estos tiempos que es el adalid de la gente. ¿El concepto de gente cómo lo ves? Mira, a mí me parece que es un concepto que básicamente vacía de representación lo popular. A mí me gustan los conceptos, aunque suenen viejos, de patria, de pueblo. Entiendo el concepto. De sectores o clases sociales. Clases, absolutamente, sectores de interés. Gente lo define, digamos. Pero la gente es como decir los humanos, la gente. Pero aparte hay una diferencia, porque los humanos parece una cosa casi o muy poética o muy biologicista. En cambio, la gente es casi una validación de opiniones políticas de la gente.
que no sabemos qué es. Y en los titulares la gente apoyaba al campo y los piquetes cortaban las calles, digamos. Sí, Esta absolutamente. fragmentación de la denominación constituyó una etiqueta prejuiciosa, ¿no? Mira, hay esta anécdota famosa de Crónica. Murieron 5 personas y un boliviano, o sea... la gente es ese colectivo del aspiracional casi, que opina según los medios, opina tal cosa, opina tal otra. La gente es lo que miden las encuestas. La gente es lo que da determinados puntos de rating. No sé, a mí me parece que la gente como entidad no existe. Existen distintas maneras de estratificar grupos humanos. Sabemos muy bien lo que piensan los enemigos de la ley de medios. Y bueno, del lado de los muchos amigos o quienes valoran la ley de medios, hay, diría yo, también un campo que vive cierta desilusión, porque tal vez esperaban una inmediatez en los resultados. Mira, la ley de servicio de comunicación audiovisual es un cambio de paradigma. Vos pasás del derecho como mercancía, y un claro ejemplo de esto, vos pagabas para ver fútbol. Y si no pagabas, veías la tribuna. Sí, había 2 canales para ver la tribuna. Para ver la tribuna. Al derecho como a la información como derecho. Y un cambio de paradigma, pretender que se haga del día a la mañana es complejo. Yo creo que hay que entender. La ley de servicio de comunicación visual asegura un marco de pluralidad posible. Eso lleva tiempo, sobre todo porque es muy difícil la pluralidad cuando vos tenés grandes oligopolios todavía en el país. Digo, pensá esto, hoy el Grupo Clarín controla más del 50% del mercado del cable. ¿Cómo haces una señal nueva de cable si sabes que a priori te pueden no subir la mitad del mercado? Es muy difícil la competencia cuando hay grupos tan grandes y que aparte marcan, la discusión de la grilla, marca que tienen un poder de visibilizarte o no visibilizarte que no es menor. Y por otro lado, también me parece que la desilusión tiene que ver con no entender que, como todo cambio de paradigma, lleva incorporado un proceso que involucra estructuras del Estado, pero también estructuras externas. Mira, un claro ejemplo de esto es lo que pasa con el tercer sector. En la vieja ley, la ley de la dictadura, solo podían llevar adelante actividades de servicio de comunicación audiovisual las entidades sin fines de lucro, con fines de lucro. Sí, los que usaban para ganar dinero. Claro. Entonces, ahora cuando la nueva ley permite que participen del sector de la comunicación audiovisual las actividades, las entidades sin fines de lucro, se encuentran que también implica cumplir una serie de normas. Por ejemplo, discusiones que ha habido, que todos los que trabajan en el tercer sector es trabajo voluntario. Yo decía, mira, a mí la verdad me da un poquito de pudor autorizarte que alguien que va a trabajar una antena no tenga RT. Sí, porque si ese señor tiene un accidente, se cae, ¿cómo trabajo voluntario? Sí, el trabajo solidario de ninguna manera debe ser en detrimento de los derechos sociales. Exactamente. El cooperativismo no puede ser utilizado para eludir el trabajo, la norma que protege, trabajo en blanco. Exacto. Y que no solo es el trabajo en blanco, es el trabajo seguro, el trabajo de calidad, el trabajo donde vos sabés que estás protegido. Y me parece que esos son los desafíos también. No sé, yo soy optimista porque siempre tuve claro que la ley era un proceso complejo, difícil, con marchas y contramarchas, porque además las presiones para que no se aplique la ley son de todo tipo. En el campo judicial, sobre todo. O sea, en el campo judicial ni hablar. Los recursos de amparo, todo. No, pero no solo eso. El problema no es Mira, en la justicia hay denunciadores seriales. Hay gente que se dedica a denunciar. Denuncian como hobby. O como como hobby o en periodo electoral. O en periodo electoral. Ahora, no, en muchos casos esas denuncias con buen criterio las toma un fiscal o la toma un juez y dice, bueno, esto vaya a ser chivo porque la verdad es una estupidez. Con lo cual, no es tanto el derecho a denunciar como el derecho a presentar amparo, sino que haya sectores del Poder Judicial que haga lugar a esos pedidos. A mí me llamaba
mira, poderosamente la atención algunas cosas insólitas que hemos visto respecto a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y que en realidad no solo respecto a la ley, sino todo lo que tiene que ver en medio. Por ejemplo, hace poco la Corte confirmó mantuvo una cautelar para que los medios de comunicación no paguen determinados impuestos, basados en el argumento de que necesitan un régimen especial, que básicamente consiste en que lo que pagan de aportes patronales se contabilice a cuenta de lo que deberían pagar. Digo, pero pará, todos los que tienen trabajadores pagan ganancias, pagan y además pagan los derechos de sus trabajadores. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué vos vas a bajarle el precio al trabajador de prensa diciendo, bueno, mira, lo que yo le pago a mi trabajador no lo tengo que pagar de otra cosa? Eso me parece un sistema bastante distributivo, bastante poco distributivo. Y pienso respecto a la Ley de Servicio de Comunicación, las cosas insólitas. Por ejemplo, me acuerdo la primer cautelar era una cautelar que, para decirlo brutalmente, agarraba nuestro sistema de control de constitucionalidad y lo mataba a trompadas. Porque había una jueza mendocina, que sacó una cautelar que suspendió toda una ley para todo el país. O sea, omitió su competencia territorial, y es más, la Corte se lo dice. Ahí hay una matriz que ya abreva en la concepción de la justicia, del funcionamiento de la justicia en la Argentina, ¿no? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, que en Inglaterra la Corte Suprema de Justicia no puede cuestionar una ley. Lo que garantiza es su aplicación o no. Mientras que el modelo argentino está tomado del modelo norteamericano, en el cual los padres fundadores en determinado momento descubrieron que se les iba la mano con esto de la democracia, y entonces conciben una tercera instancia suprema que determina... Bueno, eso yo lo he escuchado de juristas, porque claro, los ingleses tenían la Cámara de los Lores, como le aseguro, pero de pronto la democracia republicana fundacional, la primera tal vez, que aún continúa con cambios en Estados Unidos, establece una instancia que es la Corte Suprema de Justicia, que no solo determina el cumplimiento de la ley, sino establece si una ley votada por los poderes representativos del pueblo es o no válida de acuerdo a la Constitución. En Inglaterra, durante la Segunda Guerra, queda abolida la democracia. No había diferencia formal entre Hitler y Churchill. La diferencia tuvo que ver con el genocidio, con la violencia, bueno, etcétera, etcétera, pero se abolió la democracia y la Corte Suprema inglesa no podía decir esta ley es incorrecta y se abolió por ley. Bueno, somos herederos de la tradición norteamericana en materia de corte. En realidad somos herederos de un cocoliche interesante. Hablaste de Vélez Sarsfield y bueno... Yo a mí me causaba gracia en la discusión del Código Civil, que claro, yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que están en el Código, pero me parece importante cambiarlo porque no hay lógica de mantener un régimen que regía relaciones jurídicas escritas hace más de casi 200 años, o sea, hay un problemita ahí, va, o 150. Y por eso, viste, yo decía, las viudas de Vélez Sarsfield que decían, bueno, miren, cada vez que alguien dice que Vélez Sarsfield es insuperable, dice que una mujer es incapaz de relativa de derecho, así que necesita autorización para administrar sus bienes. Depende del padre o del marido. O del marido. Pero, más allá de esto, volviendo a lo que como decía, nosotros tenemos un mix extraño porque nuestro sistema jurídico no es un sistema jurídico único. Es cierto, estamos muy, muy, muy inspirados por lo que fue la Constitución de Filadelfia, que va a terminar siendo la Constitución norteamericana, y que fue la base de la nuestra originaria de 1853, 1860, con sus propios aspectos. Pero lo que creo que no tiene tanto que ver con el control de constitucionalidad, con el que yo a priori, te digo la verdad, no me parece una cosa irrazonable que se pueda llevar adelante. Lo que sí me parece irrazonable es que no existe una instancia. Mira, te doy un ejemplo que pasa en la Constitución de la Ciudad de la Provincia de Buenos Aires. Si el Tribunal Supremo... ¿De la ciudad o de la provincia? De la ciudad, perdón. Si el Tribunal Supremo de la ciudad declara inconstitucional una ley,
el Parlamento de la ciudad, de la legislatura, tiene la posibilidad de insistir con mayoría agravada. Y termina... Exactamente, pero tiene que ver con, Claro. con que el equilibrio de poderes exige que cada poder pueda tener la última palabra en el ejercicio de sus propias competencias. Y cómo contrapesa o no la voluntad popular, en definitiva, Exacto. que es el sustento máximo de la democracia. A mí, por ejemplo, me parece una cláusula razonable. De todos modos, yo también creo que el Poder Judicial a nivel nacional merece una enorme reforma de la Corte para abajo. Yo soy una convencida, por ejemplo, y lo digo más allá que sé que el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que para la realidad jurídica complejísima que tiene el mundo de hoy, una Corte de 5 miembros es muy poca gente. Necesitamos una Corte más grande, especializada, que trabaje por áreas, por temas. Necesitamos un Poder Judicial que sea mucho más flexible en relación a poder dar respuestas, porque si no termina siendo una herramienta del poder. Te voy a dar un ejemplo que a mí me angustia. Yo pienso los juzgados civiles, que muchas veces son civiles y comerciales, porque tienen la competencia múltiple. Se demoran 24 horas en darle la cautelar a un grupo económico y una piba va penando por un aborto durante meses. Ahí hay un problema de sensibilidad. ¿A qué reclamo de la sociedad vos sos sensible? O sea, si un grupo económico consigue una cautelar y la piba, digo, y te lo digo yo tengo una formación católica, soy de las personas que apoya la despenalización del aborto, sabiendo que yo jamás me haría un aborto. Claro. Pero no puedo desconocer que si una piba, fruto de una violación, decide no tener ese pibe y tiene que penar por esos tribunales, ¿cuánto? Bien, se nos acabó el tiempo y bueno, te quiero hacer un regalo que yo ya sé que vos lo tenés, porque vos me presentaste el libro Efectivamente, Bombardeo, gran libro. pero yo tengo la costumbre de regalarlo y no voy a cometer una injusticia, hablando de justicia... Aparte, te voy a demandar. Por eso, así que en todo caso, para que vos se lo regales a quien corresponde. Se lo voy a regalar a quien me quiere robar el libro que yo tengo original. Claro, vos lo tenés. Claro, pero, y yo como pero buena... creo que no te lo dediqué, me parece. No me lo dedicaste porque estaba rodeado de gente. Claro, así que te voy a dedicar este. Perfecto, entonces voy a ceder el otro. Bueno, porque como buena lectora empedernida, jamás cometo el error de prestar un libro. Pero sos la primera invitada que recibe el libro que lo ha leído. Gracias. Un gran libro, por cierto. Gracias. Muchas gracias.